ven, es que estás hablándole muy mal a tu equipo de trabajo, hagamos el curso de comunicación asertiva de 3 horas y ya con eso quedó listo. No. Tenemos que dejar de intentar motivar y empezar a analizar qué es lo que está desmotivando al otro. Para mí lo más importante es cómo hacer que los niños sigan sintiendo amor por el aprendizaje. Cada quien se tiene que hacer cargo de su proceso. Yo no tengo por qué estarte diciendo qué aprender o qué pasa. Si yo nunca estimulo, si yo nunca genero nuevos aprendizajes, pues mi cerebro cada vez va a estar más atrofiado. A mí la palabra desaprender no me gusta reaprender porque es una nueva conexión, reconectamos. Bienvenidos a un capítulo más de La Empresa que Aprende, un podcast donde hablamos de eso que nos sucede en todas las organizaciones, pero que muy pocas veces estamos dispuestos a conversarlo. Hoy tenemos una experta en temas de neurociencia. Catalina Trujillo nos acompaña hoy. Ella es empresaria, es consultora, mentora en transformación organizacional. El propósito que ella tiene es acompañar personas y equipos en la integración consciente del cambio. Cata es una apasionada por el poder del aprendizaje como motor de transformación personal, organizacional y social. Cata, bienvenida a este espacio. Gracias. Feliz de estar acá. Qué rico, Cata. Y de aprender todo lo que vamos a ver hoy. Total. Pero bueno, entremos en materia. Porque la idea es que nos rinda bastante este espacio, porque hay muchas cosas de las cuales hablar de un tema tan importante como la neurociencia. Total. Pero quiero arrancar con una pregunta un poquito diferente. Y es, ¿cuál es el mito más grande que has escuchado sobre capacitación en las empresas? Te voy a decir algo que es el mito más grande y el más común. Ok. Y es que entre más cursos es mejor el área de aprendizaje. Total. Yo creo que hubo una época en que pensamos que entre más cursos compráramos o más desarrolláramos contenido y tuviéramos más cobertura, la empresa iba a estar mejor en términos de aprendizaje. Y no hay peor mentira que esa. O sea, total. Los cursos no generan transformación, los cursos por sí solos no nos generan aprendizaje. Y comprar un banco de 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 cursos no hace que la empresa se apropie mejor de esos conocimientos y esos aprendizajes. Y peor que eso, la empresa no necesita que aprendas, la empresa necesita que lo hagas. Total. Y hoy las personas dentro de las empresas es muy común encontrar con que ya no tienen tiempo de hacer lo que tienen que hacer, porque están llenos y saturados de cursos. Total. Entonces es una realidad que hoy tenemos en las organizaciones y que la venta masiva y la aparición masiva de plataformas como todas las que hay han hecho que las empresas entren en esa dinámica. Total. De cursos por todo. Entonces saturamos a la gente. Total. Y ya la gente hoy no le ve valor a las áreas de aprendizaje. Total. Porque están saturados realmente. Exacto. Y no es estratégico, ¿cierto? Cero. Pero bueno, empecemos a entrar un poquito en materia con el tema de lo que vamos a hablar hoy y contanos a todos qué es ese tema de neurociencia y eso cómo empieza a articularse dentro de las organizaciones. Digamos que te voy a contar un poco desde mi perspectiva. Yo estudié ingeniería, yo soy ingeniera de profesión, pero la vida me llevó por el mundo del aprendizaje y el aprendizaje organizacional. Entonces ahí empecé a estudiar mucho de pedagogía, de un montón de procesos, metodologías, pero algo me faltaba. Entonces, cuando llegué a la neurociencia, empecé a entender la mente como un proceso. Okay. Entonces, como que me conectó con la ingeniería, paso 1, paso 2, paso 3, obviamente siendo un sistema más complejo, pero pues finalmente nos ayuda a entender mucho más cómo hacemos los seres humanos para conectar la información y aplicarla y llevarla a la práctica, no solamente que se nos quede en el disco duro. Entonces, primer reto, que se quede en el disco duro. Segundo reto, que de verdad la apliquemos y lo apropiemos. Entonces, digamos que la neurociencia es una ciencia que se ha dedicado hace relativamente poco a estudiar la mente desde el potencial. Okay. Porque antes se veía desde el déficit, del problema, la situación, la enfermedad, y ahí podemos hablar de hace 15, 20 años, se empezaron a investigar bien cómo hacer para desarrollar la mente de mejor forma, con estrategias más poderosas, y ahí es donde estamos trabajando y estudiando bien eso. Súper, o sea que eso nos permite no solo aprender como loritos, recitar algo que nos dicen, sino que eso lo podamos llevar a la práctica. Total. Que es en realidad lo que necesitan las organizaciones como tal, ¿cierto? Total, y entre
entre cada persona identifique sus potencialidades, su forma de aprender mejor, que entienda cómo funciona su mente, vamos a ser mucho más efectivos al momento de aprender o de aplicar lo aprendido. Listo, me parece un tema interesantísimo, más aún cuando hoy las organizaciones se han convertido en casi que instituciones educativas. Hoy hablamos de universidades corporativas, hoy hablamos no solo de desarrollar desde lo técnico, sino también desde lo humano. Entonces hay un reto grandísimo que hoy las organizaciones empiezan a tomar y que, según entiendo, si empezamos a adoptar el tema de la neurociencia, vamos a ser más efectivos. Total. Ahí hay un tema importantísimo, Cata, que me gustaría preguntarte, y es, ¿qué será más motivante para las personas? ¿Cómo lograr llegar a estos colaboradores que tenemos de una manera diferente y que no sea haz el curso porque lo tienes que hacer, desarrolla esta competencia porque la tienes que desarrollar, sino cómo hacer para poderlos motivar? Hay un punto interesantísimo. Ahí hay dos elementos. Uno, tenemos que dejar de intentar motivar y empezar a analizar qué es lo que está desmotivando al otro. ¿Cierto? Cambiar la perspectiva es importante, porque nos dedicamos como a ver y hacer un montón de estrategias para que el otro esté bien, pero no estamos viendo qué es lo que lo tiene mal, ¿cierto? Es como cambiar el ángulo. Y dos, es importante analizar cómo el ser humano entiende y aprende y la velocidad del mundo en la que vamos. ¿Sí me hago entender? Porque es que realmente vamos a una velocidad tan incipiente que vos terminás la universidad y finalmente eso no te sirve para seguir estando vigente. Total. Entonces necesitamos estar aprendiendo de manera constante. Y el mundo cambia, las formas de aprender cambian. Entonces, en la medida que recuperemos el sentido de agencia, para mí es la estrategia más efectiva para el ser humano, o sea, en las organizaciones, porque es que tú diciéndole a esta persona tienes que aprender esto, esto y esto y esto, no tenemos la capacidad para la velocidad en la que va toda la tecnología, los cambios gubernamentales, todo. O sea, una sola persona o 2 o 10 o 100 del área de formación no da abasto para poder decirle a cada uno que tiene que aprender. Entonces, primero tenemos que recuperar ese sentido de agencia. Cada quien se tiene que hacer cargo de su proceso. Yo no tengo por qué estarte diciendo qué aprender o cómo aprender. Yo soy un habilitador. Entonces, crear esa cultura de aprendizaje en las empresas es un elemento fundamental hoy, que implica que cada persona empiece a entender que de su mentalidad de crecimiento y de su sentido de agencia está el potencial para poder desarrollarse y seguir siendo empleable y competitivo. Cata, yo veo un reto grandísimo ahí para las organizaciones, no solo en Colombia, en Latinoamérica, donde despertar esa conciencia por el desarrollarse, por el formarse, es tan complejo que muchas veces, si no hay un tema mucho más normativo, la gente no se motiva. Muchas veces, si no es, míralo, lo miramos en indicadores, tú y yo que trabajamos en el mismo sector, el tema de finalización de las formaciones, o sea, es mínimo. Y si lo miramos a las perspectivas que sacan algunas plataformas también sobre el tema de porcentaje de finalización de cursos, que las personas toman por decisión propia hacerla en esas plataformas, llega al 20 a 30%. O sea, lo normal es que alguien arranque un curso y no lo termine. ¿Qué crees que pueda estar faltando ahí? ¿Por qué será que la virtualidad genera ese porcentaje tan bajo en efectividad? Hay un tema importante y es que como seres humanos y como especies estamos perdiendo capacidades atencionales. O sea, y eso, los dispositivos, el scrolling, todo eso nos hace perder como la capacidad de quedarnos focalizados durante un gran tiempo. Un curso virtual implica mucho proceso atencional. Total. Entonces, sí, además, para tú poder aprender en un entorno virtual deberías controlar el entorno. Y eso no lo hacemos. Entonces está el perro, el gato, el niño, la olla, todo suena y todos esos son estímulos con lo cual estamos compitiendo. Y a eso súmale el celular, las notificaciones, todos estos elementos están compitiendo por mi atención. Entonces, si yo no entreno la atención, yo no voy a tener la capacidad, eso es como un musculito. Si yo no lo refuerzo, pues finalmente cargar un curso que implica una fuerte carga cognitiva, pues finalmente no va a ser fácil para una persona. Sí, no va a ser efectivo, ¿cierto? Cero. Pensemos un poquito y salgámonos de este contexto empresarial. ¿Qué opinas de la educación? ¿Qué opinas de la academia? Y cómo la neurociencia podría entrar también a apoyar muchísimo una profesión que lamentablemente en muchas instituciones educativas se sigue dando como se daba hace
muchos años. ¿Qué crees que puede aportar la neurociencia a la academia como tal, saliéndonos un poquito, como te decía, ese entorno empresarial? Para mí lo más importante es cómo hacer que los niños sigan sintiendo amor por el aprendizaje. Súper. Es que no es de llenarnos de información, porque es que la información ya está a la mano de todos en todo momento. Total. Entonces, como que la perspectiva de que tenemos que cumplir un currículo y enseñar esto y esto y esto, porque sí, porque es lo que digo, está matando la motivación y las ganas de aprender de muchos niños. Que sí hay que desarrollar en unos periodos sensibles donde el pensamiento matemático, el pensamiento lógico, no sé, la escritura, la lectura son importantes, pero el hecho de tener que cumplir este currículo porque sí, está matando la motivación y el gusto por aprender de los estudiantes. Primer elemento. Segundo elemento, los profesores. Antes se veía más un profesor que lo hacía por amor al arte, por amor a la educación. No digo que no los haya, pero hoy lo automatizamos un poco más y se volvió más como, sí, un trabajo más, una transacción, y eso es algo que requiere como mucho vínculo humano, muchos elementos adicionales para poder conectar. Entonces, no es el profesor que se sabe toda la metodología o todo el texto el que enseña, sino el que conecta y se vincula emocionalmente. Super. Y hoy la neurociencia nos enseña que el vínculo también se da en la mirada, en las frecuencias, en cómo yo me conecto con el otro. Porque yo puedo llegar súper desregulado a una clase, alterado, y decirle a todos estén tranquilos, pero yo no estoy. O sea, mi mismo cuerpo no está marcando eso. Entonces, es importante, incluso con algunos proyectos que trabajo con instituciones educativas, regular al maestro, regular al líder, porque son personas que piensan que están dando mucho, pero se están olvidando de sí. Y si no se están teniendo en cuenta, se enferman, se estresan, un cerebro estresado no aprende, un cerebro estresado no se vincula con el otro, entonces... Total. Sí, si tú no estás bien, no vas a poder darle bienestar a los demás. Total. Entonces hay que arrancar desde ahí. Me haces acordar de un autor que me gusta mucho, lamentablemente falleció hace un par de años, Sir Ken Robinson. Él tiene un libro que se llama Más allá del punto de ruptura. Sí. Y él hizo un estudio donde le preguntó a unos niños de preescolar, les dijo, les voy a dar un clip, normal, un clip con el que coges hojas. Les dijo, ¿cuántos usos puedes darme para este clip? Y los niños en promedio daban 40, 50 usos. Empezó a hacer la misma pregunta a los mismos niños, pero cuando iban creciendo e iban avanzando en su edad escolar. Y finalmente, después de hace casi unos 15 años que hizo el estudio, se dio cuenta que la educación y la academia lo que estaba haciendo era volverlos en una pirámide donde dejaban esa divergencia de pensamiento y empezaban a volverse menos divergente y empezaban a dar 3, 4 usos para el clip. Entonces creo que ese modelo tradicional de educación, temas como la neurociencia, nos toca la puerta y nos hace esa invitación de, hey, ojo, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Más hoy en día, que como lo decías, ha llegado la tecnología, donde ya el conocimiento está en el bolsillo de todo el mundo. O sea, hoy es raro, obviamente hay ciertas poblaciones y ciertas excepciones de personas que no tienen acceso a un dispositivo móvil, pero lo normal es que lo tengan. Y ahí está el conocimiento por medio de internet de lo que quieras. Entonces creo que nos toca dar un pasito atrás y enfocarnos en eso que antes los profes lo hacían muy bien. Total. Y es en el estudiante como persona. No como seres humanos. Como ser humano, no alguien que simplemente le va a dar un conocimiento técnico, ¿cierto? Total. Entonces hay un tema importantísimo a tocar y ahí, dale. No, que ahí con lo que mencionaste de los clips, ahí hace poco, pues hace por ahí un año, en la conferencia de Jane Goodall, y ella contaba su historia. Ella era una persona muy adulta, contando que cuando ella se fue para África a estudiar los gorilas, ella era mecanógrafa realmente, ella no había estudiado nada, y parte del éxito de su investigación era no haber tenido estudios previos en el tema, y el investigador la puso ahí porque no sabía nada y no tenía los paradigmas que se enseñan en la academia. Exacto. Entonces cuando ella ya hizo toda su investigación, ya volvió a la academia y pulió la narrativa para poder entrar al discurso, pero el éxito de su investigación fue no tener ese pensamiento estructurado. Y ahí me traigo una nueva pregunta, Cata, y es, el adulto tiene una cantidad de paradigmas de todo lo que ha vivido en su vida, desde lo social, desde lo laboral, desde lo académico. ¿Qué tan retador puede ser desarrollar nuevas habilidades, competencias
en los adultos y cómo la neurociencia podría ayudarnos, más aún si lo pensamos en habilidades blandas, por ejemplo. Mira, hay algo muy bonito que cada vez toma más fuerza y es que tenemos que entender que tenemos un cerebro neuroplástico, ¿cierto? Digamos que incluso acá en Antioquia tenemos un dicho que es loro viejo no aprende a hablar, y entonces con eso se criaron muchas generaciones, y hoy ya la ciencia nos dice eso no es verdad. O sea, tú hasta el último día de tu vida puedes aprender. ¿Qué pasa? El cerebro se va como atrofiando. Es lo mismo que cualquier músculo. Si tú no ejercitas, no sé, el brazo, probablemente después una maleta no vas a ser capaz de levantarla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo empiezo a estimular los canales, las vías de mi cerebro, generar nuevas conexiones para que realmente mi cerebro desarrolle su potencial? Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos con demasiadas conexiones, entonces por eso los niños son como en esa velocidad. ¿Y por qué? Claro, llega un punto en que si no se estimularon, si no se generaron caminos, se hace una poda neuronal, entonces empieza a bajar. Y en la medida que voy creciendo se va volviendo más durito el cerebro, ¿cierto? Entonces, por eso se decía que más o menos hasta los 22, 25 yo aprendía. Sin embargo, se habla hoy que la motivación, la dopamina, el cortisol hace que eso se me empiece a ablandar. Entonces, en la medida que yo esté más motivado, enganchado, tengo capacidad de crear mejores conexiones. ¿Qué pasa? Si yo nunca estimulo, si yo nunca genero nuevos aprendizajes, pues mi cerebro cada vez va a estar más atrofiado. Entonces, acá la invitación incluso es: aprenda guitarra. Puede que usted no vaya a ser el guitarrista de la banda famosa, pero eso está activando nuevas conexiones. Aprenda un idioma raro, aprenda cosas exóticas, porque eso le cambia las vías. Total. Antes decían, no, es que haga sudoku todo el día, pero eso te desarrolla la vía del sudoku. No es solo eso. Claro. Tienes que hacer muchas cosas para estimular muchos lados y muchas conexiones. Claro, es literal. El cerebro básicamente también es otro músculo. Es como si tú ejercitaras solo una mano y pretendieras que todo el cuerpo se volviera de fisicoculturista, ¿cierto? Total. O sea, hay que enfocarse y hacerlo. Pregunta importante para que empecemos como a hacer el cierre. Desde la expertise que tenés y las organizaciones que has acompañado, ¿qué has visto súper retador con relación a llevar estos temas de neurociencia a las organizaciones? Sabes que yo no lo veo retador y yo lo veo hoy como un potencial, porque las personas somos muy racionales hoy, y esto es ciencia. Esto no es que Pepito dijo, no, esto todo está argumentado con estudios y cada vez se desarrolla más, ¿cierto? Es como una ciencia que va a una velocidad inminente. Entonces uno llega con información como real, certera, con datos y hechos que te van a ayudar a hacer transformaciones, y es súper bien recibido por las personas, inclusive más que otras áreas del aprendizaje, que la gente a veces dice como que pues me lo han expresado como muy espumosas, como muy efímeras, no entiendo, sí, háblame de pedagogía, didáctica, pero venga, paso 1, paso 2, paso 3. Va muy asociado como hoy pensamos en las organizaciones. Ok, súper. Hay algo que yo a veces me cuestiono, y es: las áreas de gestión humana o las áreas de capacitación y entrenamiento son los responsables muchas veces y de muchos de los procesos de formación corporativa. Pero una pregunta importante, y es: ¿qué papel juega el líder directo de cada persona en las organizaciones? ¿Crees que juega un papel fundamental o es un papel secundario porque el área de formación es quien se debe encargar de eso? Para mí es un rol hiper mega fundamental. Hace poquito estoy haciendo como un estudio con un colega donde analizamos muchos papers y muchos documentos, y una de las conclusiones, como después de conversar mucho, era como: realmente el aprendizaje lo deberían hacer los líderes de cada persona. Inclusive hace un tiempo que estuvimos en Chile, en Globant, la estructura de Globant decía que cada líder técnico era el responsable del aprendizaje de todos sus equipos. Entonces, digamos que es una mirada distinta, pero para mí el líder es fundamental. Es que partamos de una premisa: un cerebro estresado es un cerebro que no aprende. Total. Y si una persona está bajo un liderazgo opresivo o bajo un liderazgo que no le crea los procesos de aprendizaje, lo más probable es que eso no vaya a tener.
cabida que no dentro le da de él. importancia siquiera. Total. Entonces les da el tiempo, si es que se los da, porque puede que se los dé, como sí puede decir, pero los llena de correo, los llena de WhatsApp. Sí, entre comillas. Sí, o sea, es como... Entonces, si el líder no está vinculado al proceso, es un proceso que no va a tener éxito. Primero, porque es que lo tienen que aplicar. Y si el líder no sabe qué es lo que van a aplicar nuevo, entonces no habilita los espacios para hacerlo. Total. Y segundo, por la motivación y el estrés que esto puede generar. Yo tener como esa... Sí, ese doble elemento. Tengo que cumplirle a mi jefe, pero también tengo que cumplir en el proceso de aprendizaje. Eso no funciona. Súper. Y para ir cerrando, ya que hablamos tanto de aprendizaje, hablemos de qué deberían desaprender las empresas para poder decir esto debería funcionar de una manera diferente. ¿Qué deberían dejar de hacer que hoy lo están haciendo y que digamos, ven, hay que cambiarlo? A mí la palabra desaprender no me gusta reaprender porque es una nueva conexión, reconectamos. Sin embargo, yo pienso, y fue con lo que comenzamos, el esquema del curso para mí lo tenemos que cambiar y reevaluar. O sea, para mí son programas de aprendizaje, de desarrollo, que involucran. Es que la vida misma es un proceso de aprendizaje y el día que entendamos eso, vamos a dejar como de lado, es que me tengo que meter a este curso para eso. No, yo aprendo solo por estar acá conversando contigo. Tenemos que buscar la forma de cómo tangibilizar eso en la empresa y que eso nos lleve al impacto y al indicador. Total. ¿Cierto? Entonces, con algunas empresas hemos hecho diferentes acciones, pues, de diferentes procesos, donde es todo aprendizaje en el flujo de trabajo. La gente nunca sale a un curso, sino que son diferentes accionables y conversaciones. Potenciar mucho la conversación, porque la conversación me ayuda con la seguridad psicológica, que lo hablamos, pues el liderazgo es fundamental, la seguridad psicológica, porque solamente cuando yo tengo seguridad psicológica, paso el umbral y permito a mi cerebro aprender. Si yo siento miedo, si yo siento temor, si yo no me siento tranquilo de hablar, yo estoy en modo defensa. Y yo en modo defensa, mi cerebro no está aprendiendo, está defendiéndose. Entonces apaga el prefrontal. Entonces... No, y a eso sumarle que a veces las organizaciones pretenden que con un curso desarrolles una competencia que nunca habías desarrollado. Entonces, ven, es que estás hablándole muy mal a tu equipo de trabajo, hagamos el curso de comunicación asertiva de 3 horas y ya con eso quedó listo. No, o sea, hay un tema importantísimo y es entender el proceso del ser humano para desarrollar una competencia. Y eso no es una varita mágica. Eso no es, mira tu licencia de esta plataforma y con eso ya cambias tus conductas. Entonces, bueno, Cata, qué chévere hablar con vos de estos temas. Podríamos quedarnos mucho tiempo aquí hablando de todo esto, pero la idea es estar en muchos más espacios de estos, compartir conocimiento, como hoy lo que Cata nos está hablando, y 3 cosas puntuales que nos llevemos de hoy. Elementos puntuales. La vida es un proceso de aprendizaje, la vida misma, ¿cierto? El segundo elemento, un cerebro estresado es un cerebro que no aprende. Total. Me encanta esa. Para que lo tengamos presente. Y el tercero, cambiar el foco. No en cómo motivamos más, sino qué es lo que está desmotivando. Cambiemos la perspectiva. Súper. Muchísimas gracias, Cata, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Y recuerden, aquí en La Empresa que Aprende, vamos a ayudarlos a que entiendan cómo funcionan las dinámicas de aprendizaje organizacional y también a tener muchos más elementos que nos permitan lo que al final del ejercicio queremos todos, que nuestras empresas funcionen muchísimo mejor. Muchas gracias.